A finales del mes de enero recibimos la noticia de una gran aglomeración de aves. Para verlas nos dirigimos a la zona rural cercana a Gorge. La primavera trajo una buena cantidad de agua que hizo que plantas y animales prosperaran. Pero el calor del verano y un mes donde casi no hubo lluvias hizo que pequeños cuerpos y cursos de agua se fueran evaporando. Las aves se aglomeraban en un canal, y unos metros antes de llegar se veían gran cantidad de tuyuyú, también conocido en el campo como cigüeña cabeza de hueso. Nos sorprendió encontrar una monjita gris, ave típica de zonas más norteñas como Uruguay o el litoral argentino. Al parecer se está expandiendo lentamente hacia el sur. Al llegar al canal encontramos gran cantidad de varias especies. Muchas se espantaron al detenernos sobre el puente. Pero al permanecer quietos y en silencio dentro del vehículo, lentamente fueron regresando. Del otro lado del puente, un solitario martín pescador miraba el paso de una posible presa en el agua, aunque nuestra presencia lo alertó un poco. Volvimos a mirar donde estaban la mayoría de las aves. Nos quedamos muchos minutos viendo en silencio cómo trataban de atrapar peces o interactuaban entre ellas. Una garza de tamaño pequeño, pero de aspecto más robusto, es la garza bruja. Varios peces son espinosos, como los bagres y las viejas del agua. Esta garza blanca estuvo varios minutos intentando tragar un pez, hasta que al final lo logró. Más atrás, el alboroto era constante. Cada especie tiene un modo diferente de obtener presas. Los tuyuyú van con el pico parcialmente sumergido hasta toparse con un pez mediano o grande. Las gaviotas son oportunistas que por lo general roban las presas a otros. Aquí la única presente es la gaviota capucho café. No faltan otras que no son acuáticas, pero sí oportunistas. Entre ellas está el chimango, siempre atento para encontrar comida fácil o incluso robarla. Entre todo el barullo se destaca un ave por su colorido intenso, la espátula rosada. Había un par de ellas.
Las aves flanquean el canal. Las que no son tan desconfiadas, como las gaviotas y garzas blancas, permanecían más cerca del puente. Las más ariscas se agolpaban más distantes y en grandes números. Entre las más desconfiadas están las garzas moras, de gran porte y tonos grisáceos. La garcita blanca es más pequeña que las otras, pero mucho más confiada. Otras aves oportunistas son los caranchos. Al fondo se divisaban algunos. Los tuyuyú superan en número a las aves del canal. Se lo pasan buscando peces grandes. Aquí se ve a uno de ellos yendo a comer con tranquilidad fuera del agua lo que pescó. En menor número hay otras aves entreveradas, como unos pocos corvillos de cañada y algunas cigüeñas americanas. Nos fue muy interesante ver el frenesí de todas esas aves, tratando de sacar peces de ese arroyo que se va evaporando de a poco por el calor y la falta de lluvias. La competencia en tales amontonamientos se puede volver intensa, y algunas aves riñen con sus vecinas. Se impone por su tamaño la cigüeña americana, también conocida como tuyango. Muy al fondo divisamos un grupo de aves más oscuras. Usando al límite los aumentos de la cámara, nos damos cuenta que es una bandada de macá grande. No es común verlos agrupados de a decenas. Solo sucede esto con esta abundancia puntual de presas. Estas son las últimas observaciones antes de seguir camino hacia unas charcas que pronto desaparecerán. Lo único que encontramos fue agua tendida sobre unos rastrojos. Allí encontramos pocas pero interesantes aves. Varias eran playeras migratorias, como el chorlo pampa. También el pitotoy chico. Más atrás, unos patos de collar descansaban tranquilos. Unas pocas aves más estaban en esa charca menguante.
De pronto apareció un macho de varillero a la amarilla en unos juncos cercanos, donde vocalizó por unos minutos. En un campo ganadero del otro lado de la calle había otra charca. Esta era más pequeña, pero algo más profunda. Había patos, cisnes, chorlos, corvillos y gallaretas. En los pastizales que bordean la calle encontramos varios pájaros y otras aves. Luego de estas magníficas observaciones, vamos volviendo. Nos detenemos nuevamente en el puente para ver otra vez más al martín pescador. En tanto que unas garzas merodeaban los campos cercanos al canal. Por último buscamos a la monjita gris, que no apareció, aunque sí hallamos nutridas bandadas de tuyuyú en las cercanías. Si llegaste hasta acá, te gustó el video. Te agradecemos por verlo completo. Esto es muy útil para que esta plataforma lo siga promocionando. Te invitamos a suscribirte si aún no lo has hecho. Es gratis. No te pierdas los próximos estrenos de Flora Fauneando.